Aquí estamos de nuevo en el Dintel con esa pregunta que lanzábamos la semana pasada y que, bueno, muy tímidamente, pero algunos oyentes ya tenemos alguna respuesta. ¿Qué es lo que más te interesa de la cultura? Pues José Luis nos decía que lo que más le interesaba era la literatura. Ana nos comentaba que la pintura y Paco y Eva coincidían en la arquitectura y evidentemente son cordobeses porque tiraban de nuestro terreno, hablaban de nuestras iglesias fernandinas. Pues claro que sí, es normal, ¿verdad? Porque tendemos a centrar la cultura muchas veces nosotros en el arte o en algunas cosas muy concretas, pero la cultura en realidad es una cosa muy amplia, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el ser humano, ¿verdad, Che? Bueno, es que además metimos la pata tú y yo, Jesús. En el primer programa de presentación hablábamos de esa cultura en sentido amplio y al final nos salió la de formación profesional y nos pusimos a hablar de arte. Yo luego volviendo a escucharlo digo, pero bueno, si hemos metido nosotros la pata los primeros. Hablamos de cultura, ¿qué es cultura? Yo creo que habría que hablar primero de qué es cultura antes de hablar de lo que nos interesa. Y bueno, si buscamos a la RAE nos saldrá a lo mejor una frase muy erudita sobre conocimientos que nos permiten desarrollar el juicio crítico y demás. Pero yo, mira, tengo aquí una cosa, Jesús, que me ha gustado, que viene en el Vaticano II, ¿eh? Se nota que Eso estamos en es a la casa. fuente y a lo seguro, ¿eh? Desde luego. Pues mira, aquí dice que cultura es todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus múltiples cualidades espirituales y corporales. A mí me gusta aquí sobre todo lo de afina. Afina me Sí. suena a instrumento musical y no sé, me suena todo lo que el hombre afina y desarrolla sus cualidades. O sea, amplísimo, mucho más que lo que Sí, pensamos. sí, verdaderamente, pero es que, claro, cuando hablamos, por ejemplo, me voy a poner así un poco erudito, ¿no? De las culturas prehistóricas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se habla de la cultura magdaleniense, o de la cultura de no sé qué. Y ellos precisamente a lo mejor no hacían grandes obras de arte, pero sí que tenían una serie de cosas que le ayudaban a vivir, que le ayudaban a desarrollarse en el ambiente en el que vivían, muchas veces muy hostil, ¿no? Y todo ello, pues, forma parte de la cultura. Sin duda, sin duda. Yo de hecho, si me pregunto yo a mí misma qué es lo que más te interesa de la cultura, pues diría un poco lo que tú estabas apuntando antes y lo que apunta también esta definición del Vaticano, pues todo lo que tiene que ver con el ser humano, todo lo que hace que el ser humano progrese y su vida sea más interesante. Y yo casi que si afinase, aparte de que me encanta el arte, pues yo diría el patrimonio inmaterial, todo eso que tú hacías referencia de las costumbres, de las cosas que parece que no son, que no tienen un valor cultural, sin embargo forman parte completamente de lo que somos, ¿no? Es que además es lo que nos separa realmente de los animales, ¿verdad? Los animales no tienen cultura propiamente y son capaces muchas veces de hacer cosas increíbles, ¿no? No sé, estoy imaginando ahora mismo un termitero, ¿no? Como un ¿Un qué? ¿Un animalito, qué? un termitero. Oh, pues O yo sea, no he unos visto eso animalitos nunca. pequeñitos y hacen un edificio de 7 metros de altura, ¿no? O esos Sí. pájaros que hacen unos nidos estupendos. Pero realmente eso no es cultura propiamente, ¿no? Hay algo que nos separa de ellos, ¿no? Y por eso la cultura es algo propiamente humano. Pero lo incluye todo, es verdad. Es verdad que lo que decía el Señor, eso de que de lo que habla, de lo que está lleno el corazón habla la lengua, ¿no? Sí. Pues quizá por eso nosotros como que tendemos, ¿no? Tendemos a relacionar la cultura con el arte o como nos decía José Luis, con la literatura, pero realmente es una cosa muy amplia. Es verdad que yo creo que a nosotros se nos va a ver el plumero desde el principio. Sí, sí, me temo que no sabemos disimular esto, porque yo creo que somos lo que somos gracias a la Iglesia, por lo menos en mi caso, en el tuyo quizás más evidente todavía, Claro, porque soy pero, cura. es- pero que en el mío también, ¿eh? Yo cuando hablo de cultura sin querer pienso en la cultura cristiana. Y además, bueno, me parece que quizás es la más interesante porque siempre tiene un contenido y va dirigido a alguien, tiene un destino, tiene un horizonte. Y eso no en todas las culturas se encuentra, ¿no? Es verdad, porque nosotros es que tenemos ese sentido de trascendencia, ¿no? Es decir, que nosotros vivimos en el mundo con los pies muy en la tierra, los cristianos, pero también es verdad que tenemos la mirada puesta en el cielo, ¿no? Y yo creo que la historia de la Iglesia y la historia de la cultura en la Iglesia ha sido, me atrevo a decir, la más rica de la historia de la humanidad, ¿no? Y yo creo que basta con darse un paseíto por las ciudades, ¿no? De Europa, de la América española o de Filipinas incluso, ¿no? Si pudiéramos llegar hasta allí, para darnos cuenta de lo que ha significado la cultura, ¿no? Pero no solamente ya
volvemos al arte, ¿no? Sino incluso en ese lenguaje cotidiano, ¿no? Cuando nos decimos adiós, ¿no? O cuando estamos rigiendo el tiempo según los domingos, ¿no? La semana o las fiestas, ¿no? O nuestras costumbres, ¿no? Cómo todo está permeado, ¿no? Está realmente imbuido, ¿no? de cultura cristiana. Tú fíjate en Córdoba nada más, cualquier detalle. O sea, nuestra Semana Santa, pero es que también las cruces de mayo, la gente no sabe qué proviene de ahí, incluso la feria de la Fuensanta. Y lo que no sabe mucha gente es lo del carnaval. Claro, es verdad que hablan de las Lupercales romanas y no sé qué, no sé cuánto, todo eso puede ser verdad, pero si hay carnaval antes de la Cuaresma es un sentido estrictamente cristiano, ¿verdad? En la Cuaresma que estamos viviendo ya es un periodo de especial austeridad, pues evidentemente los días de antes pues se tendía a comer más de la cuenta, a divertirse mucho, porque iban a venir los tiempos de Cuaresma, ¿no? Sí, yo creo que lo que no podemos es cerrar el concepto de cultura, y quizá la vocación de este programa sea abrirnos a todos los horizontes de lo que los oyentes quieran contarnos. De hecho, estos primeros programas son muy genéricos, luego nos vamos a centrar en obras de arte muy concretas, pero ahora lo que queremos es un poco descubrir lo que los oyentes quieren escuchar. Por eso estos primeros programas y estas preguntas, que queremos abrir el campo lo máximo posible, y no sé, pues ojalá que un oyente nos cuente que para él cultura es otra cosa que nosotros no nos planteamos, nos lance una pregunta que no se nos ha ocurrido. Estamos abiertos a todo. Así que todos los oyentes que quieran pues pueden participar de esta oportunidad, ¿verdad?, que estamos dando en este programa, en la COPE, para que nos puedan plantear todo el tipo de preguntas que quieran. Incluso cosas que a lo mejor dicen, pues que para mí la cultura es la cultura budista. Pues perfecto, ¿verdad? Podríamos incluso hacer alguna referencia, ¿no? Aunque nosotros, ¿cómo podemos ponernos en contacto con el programa? Pues tenemos un WhatsApp del teléfono 672-606-072. Lo repito otra vez, por si acaso no tenéis un bolígrafo a mano. Venga, a buscarlo. 672-606-072. O también podéis escribir al email patrimoniocultural@diocesisdecórdoba.es. Es un poco largo, pero lo repito. Si a los oyentes le pasa como me pasa a mí, que nunca tiene tinta el bolígrafo cuando voy a cogerlo, aún así COPE se va a repetir una pequeña, no sé cómo se llama eso, una entradilla o algo así, va a repetirlo a lo largo de estos días para que nadie se quede sin participar. Este programa lo construimos entre todos y nosotros estamos deseando que ustedes puedan decir lo que les parezca. ¿Lo repito otra vez? Venga. El email es patrimoniocultural@diocesisdecórdoba.es. Y el WhatsApp, teléfono 672-606-072. Pero ahora tenemos que dar nuestra pregunta, Claro. La de la próxima semana. ¿La pregunta la hago yo o la haces tú? Venga, que te veo animado. Bueno, como preguntábamos qué es lo que más te interesa de la cultura, pues hoy vamos a lanzar otra pregunta. ¿Cuáles son los elementos culturales favoritos de tu ciudad? Aquí entra Córdoba, pero también puede entrar cualquiera de los pueblos. Sea tu ciudad, por supuesto. Si nos oyen de fuera, pues también. También. En esa cultura, ¿qué podemos ver? Pues no solamente, como decíamos, el arte, etcétera, sino también, como decías tú, Che, pues todo aquello de patrimonio inmaterial. A ver claro, si afinamos. Jesús, a ver si alguien de un pueblo pues nos habla de alguna costumbre de su pueblo que a lo mejor ni conocemos y tenemos nosotros que estudiárnosla para hablar de ella. Yo encantado de todas las aportaciones que puedan surgir. Muy bien. Pues entonces creo que debemos despedirnos ya, ¿no? Sí, ya el tiempo corre demasiado deprisa y bueno, encantado, y esperamos su respuesta en el mail o el WhatsApp que acaba de decir Jesús. Que Dios bendiga. Hasta luego.